Entonces, en las clases pasadas, lo que habíamos estado viendo era varios aspectos del sistema muscular, particularmente em, el control local. Entonces vimos que había varios tipos de información que llegaba a la médula. Hay información sensorial y hablamos del uso muscular. Hablamos del arco reflejo, en el cual hay información del estado de estiramiento de una fibra. Aquí van los potenciales de acción, pasan por el DRG. Son las mismas células que en el sistema somatosensorial. Estas liberan glutamato sobre las neuronas motoras, en este caso del músculo que hace la contracción del brazo, pero también aquí hay una interneurona en la cual se libera GABA y disminuye la frecuencia de disparo en el músculo opositor, que es el que elonga. Entonces así aumenta la contracción y disminuye la extensión. Y esto ocurre durante todo el tiempo en este caso. Y como vimos y discutimos en la clase anterior, no hay control superior. Todo esto es control local. Uy, algo pasó con mi internet. Eh, eh, no sé qué pasó. Ya. Ahí revisamos cuál era las fibras gamma que estaban en el diagrama anterior. Entonces tenemos fibras alfa, que son las motoneuronas, de las cuales hablamos habitualmente, y también tenemos las fibras gamas que inervan a la fibra intrafusal. Y lo que hacen las fibras gamas es mantener el estado de contracción al mismo nivel que el estado de contracción del músculo. También hablamos del órgano perdón que me distraiga, que entra gente, no voy a dejar entrar más por un buen rato, porque si no me distraigo mucho. Perdón por eso. Hablamos del órgano del tendón de Golgi, perdón, estoy moviendo una cosa, en el cual este es un órgano que tiene muchas fibras de colágeno, están estos axones y esto manda información del estado de estiramiento de este órgano del tendón. Aquí abajo está el tendón. Hablamos de cómo funcionaba esto y la idea es que esto permite disminuir la probabilidad de lesiones, o sea que los músculos no se contraigan con demasiada fuerza hasta que se pueda romper. Hablamos de la regulación de la tensión del tendón de Golgi, hablamos también de otros reflejos. Este es el reflejo de flexión y el reflejo de extensión cruzada, en el cual aquí el pie pincha esta cosa. Por un lado, uno de las piernas se flecta, pero no nos caemos. Y por el otro lado, en la otra pierna se extiende. Y eso hace que no nos caigamos. Si se flectara solo una pierna, probablemente nos caeríamos. También hablamos de este concepto del generador central de patrones que fue encontrado aquí en este animalito, que es la sanguijuela, el cual tiene esos dos patrones locomotorios, uno que es gatear y el otro que es nadar. Y lo que hacen estos generadores de patrones es que comandan a los músculos. Entonces, estos generadores están aquí, están localmente, muy cerca de los músculos. Y lo mismo vimos que ocurría en vertebrados. Este de acá, ese feo, es una lamprea y ocurre exactamente lo mismo. La sanguijuela es un invertebrado. Entonces, aquí lo que vemos es que estos son, vamos a ver, estos son los músculos. ¿Cómo es esta cosa? Esto es el tiempo. Entonces, por un tiempo se contrae, en el otro se relaja. Este es el siguiente segmento del cuerpo, está relajado, luego se contrae, luego se relaja, y así se va moviendo esta onda de contracción. Y esto es debido a que tenemos estos circuitos locales que se llaman generadores locales generadores centrales de patrones. Aquí está abajo muy resumido esto, y el punto es que hay uno de la derecha y hay uno de la izquierda en este caso, y ellos conversan. Se fijan, esos sopapitos que se tiran de un lado para otro son sinapsis, y estas de acá son sinapsis inhibitorias. Entonces hay inhibición desde un lado hacia el otro.
Cuando se contrae un lado, se relaja el otro. Y eso también lo vimos aquí. Este es un vertebrado mucho más parecido a nosotros. Entonces, cuando hay flexión, primero en este caso, la patita se mueve para arriba, hay flexión y luego hay extensión y vemos que hay músculos que se activan en momentos diferentes. Y también vimos que el patrón del movimiento de los pies, perdón, de las patas, estos no tienen pies, ellos tienen patas, es diferente según el tipo de tarea motora que hagan. No es lo mismo esto a baja velocidad que esto a muy alta velocidad. Entonces, ¿cómo se explica estos cambios en los patrones de, del movimiento de contracción y relajación de los músculos y luego también los movimientos de las patas? Bueno, porque tenemos estos generadores de patrones que están cambiando sus propiedades de disparo, o más bien sus frecuencias de disparo. Todo esto es local. Este movimiento de las patas, este caminar del gatito, ocurre incluso si hay una lesión en la médula espinal. Entonces, esto es un trabajo local. ¿Y qué es lo que hace el resto del cerebro? O qué, más bien, ¿qué hace el cerebro? Porque aquí no tenemos nada de cerebro. Entonces, para eso necesitamos movernos a la siguiente. Y necesito tomar un poco de té. No pasó la magia. Extraño maleficio. Ya. Entonces, voy a revisar rápidamente qué es lo que viene. Perfecto. Entonces, ya tenemos más o menos claro qué es lo que pasa en la médula. Tenemos circuitos que los llamamos locales, que son estas motoneuronas. Están en la sustancia gris de la médula, en la sustancia blanca, que es esto más claro que está allá afuera, están los axones mielinados que suben o que bajan. También sabemos, y yo se los conté en clases anteriores, que hay una suerte de mapa. El control de los músculos distales, las manos, por ejemplo, están aquí, en esta parte. El control de los músculos proximales están aquí más hacia la línea media. Las neuronas motoras están más o menos donde está dibujado esas partes del cuerpo. En estas regiones de acá están otras neuronas, como las que vimos en la clase pasada y en este repaso, que hay interneuronas que reciben información y también toman ciertas decisiones. Bueno, aquí estaban estos son la materia blanca y por ahí van, suben y bajan los axones. ¿Desde dónde viene la información? La información, vamos a ver lo que dice esto. Déjeme ver el que sigue. Entonces, esto ya hemos visto que habían interneuronas entre medio. Aquí están, en este caso, estos verdes y estos de ese color, los núcleos donde están las motoneuronas. Y pueden ver que viene información, fíjense, estas neuronas, viene información que es ipsilateral, en este caso, y estos son circuitos de corta distancia, pero también viene información, esta también es ipsilateral, pero fíjense, este axón de aquí, fíjense desde dónde viene desde muy, muy, muy arriba. Entonces, tenemos que hay flujo de información desde centros superiores hacia arriba. Y estos centros superiores conectan tanto, en este caso, el hemisferio izquierdo como el hemisferio derecho. Entonces, ahí hay información descendente. Así se llama eso, la que empieza en el cerebro y baja hacia la médula. Eso se llaman circuitos descendentes. ¿De dónde viene esa información? Bueno, lo más obvio, y probablemente yo se los he dicho muchas veces con y sin querer, la información parte en la corteza motora. Pero hay varios centros que están involucrados en el control motor y estos centros se encuentran en el tronco. Esto de aquí
probablemente lo hemos visto alguna vez, no lo he hablado completamente qué cosa es. Esto de aquí, vamos por abajo, es la médula. Aquí está, no se ve muy bien, el puente, más o menos. Y estos son ganglios antiguos. Esto de acá, todo esto de acá es el tálamo. O parte de los ganglios o núcleos talámicos, que es una de las partes más antiguas de nuestro sistema nervioso. Estas cosas raras de aquí arriba son los ganglios basales, también llamado cuerpo estriado o estriado, dependiendo del libro que lo lean o de la persona con la que hablen. Encima de esto está la corteza. Entonces, en este dibujo aquí sacamos la corteza para ver lo que está más abajo. Y todos estos son estructuras bastante antiguas evolutivamente hablando. Entonces, ¿cuáles son los núcleos que son importantes en el control motor o en parte del control motor? Tenemos aquí los tractos vestibulares mediales y laterales. Estas cosas raras en inglés se leen desde atrás hacia adelante. Tracto vestibular medial y lateral. Aquí están estos núcleos, que son el núcleo vestibular lateral y el núcleo vestibular medial. Ajá, vestibular. Eso tiene que ver con el sistema vestibular. Y yo en algún momento les conté que parte de la información del sistema vestibular, o sea, la posición de la cabeza, tiene que ver con el control motor. Entonces, esos núcleos mandan información hacia abajo. ¿Cuál? ¿Qué tipo de información? Posición de la cabeza, obviamente, esto está relacionado al sistema vestibular, control de los músculos proximales de extremidades y movimientos oculares. Vimos, cuando hablamos del sistema vestibular, vimos uno de estos reflejos en que había involucrado movimientos oculares. El tracto retículo espinal es este de aquí. Esta cosa verde se llama formación reticular. No es un núcleo, es más bien una estructura donde hay un montón de células que están formando una suerte de malla. Entonces, esta suerte de malla, por eso se llama formación y no se llama núcleo, como hemos visto que hay otros núcleos, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un núcleo. Esto no es un núcleo, es una cosa bastante no con los somas todos juntos, ¿ya? Esto de aquí es bastante largo, tiene que ver con el control cardiovascular y respiratorio, está regulado con la regulación de reflejos motores, coordinación de movimientos oculares también, y modulación de los estados de sueño y vigilia. Y finalmente, aquí está el colículo superior, esto es el tracto colículo espinal, que también envía información hacia la médula, y esto tiene que ver con movimientos de la cabeza. Entonces, hay varios centros que mandan información hacia la médula. No todo es corteza, y yo les voy a hablar, de hecho, en 2 diapositivas más sobre corteza y sobre los ganglios basales. Pero el punto que quiero hacer es que no todo es corteza, hay varios centros más relacionados con esto. Este es un experimento interesante. Aquí lo que se hace es que se le pide a la persona que esté de pie. Aquí hay una suerte de palanquita o algo que la persona tiene que tirar. Entonces lo tira hacia sí cada vez que escucha un sonido. Y aquí vamos a registrar con un electromiograma, o sea, la actividad eléctrica de los músculos desde afuera. No estamos pinchando los músculos. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Y lo que ocurre es que aquí ocurrió el tono y más o menos 200 milisegundos después ocurre esta tremenda señal en el electromiograma, que es la contracción de ese músculo. Perfecto, hasta ahí todo bien, ¿cierto? Eso es lo que uno espera ver una contracción muscular. Lo que no es tan obvio es que hay otros músculos que se activan frente a esta misma tarea motora, pero se activan en un lugar muy diferente. Fíjense dónde se activan. Siempre no sé cómo se llama esto, probablemente es el gastronemio, ahí dice gastronemio. Entonces, fíjense, este es más o menos 120 milisegundos después del tono, se contrajo. Entonces, se contrajo bastante antes que este músculo bíceps. Entonces, ¿cuál es la interpretación de esto? La interpretación es que hay una predicción. Hay una predicción de un movimiento, y para que este movimiento no implique una pérdida de postura y la persona caiga,
ocurre esta anticipación del movimiento para que la persona no pierda la postura. Esto lo controla la formación reticular. Esta cosita, esto que está dibujado ahí como un tubito verde, eso se está encargando de bueno, de hecho ahí arriba yo lo había escrito, ¿no? Predicción del movimiento por retroalimentación positiva. Y esto es algo interesante porque probablemente ustedes han escuchado, han leído, y hasta yo quizás les he dicho que, supongo que no, que hay muchísimos circuitos que tienen que ver con retroalimentación negativa en todos los órganos. Probablemente yo no les he dicho eso, porque no es tan verdad. Eso es más o menos un mantra en algunas partes de la fisiología. Significa que nosotros tenemos un input al sistema, ese input genera una salida y esa salida vuelve a entrar al sistema, pero ahora negativamente. Eso significa que para que no haya una sobrealimentación en el sistema y no explote, por ejemplo, ¿no? Hay muchos de esos, pero también hay estos lazos de retroalimentación positiva, en el cual la retroalimentación no es negativa, sino que se da información positiva. En este caso, aquí hay un comando central, mover la palanquita. Esto de aquí es el movimiento de la extremidad, pero también, fíjense lo que ocurre, aquí esta flechita, hay que ajustar la postura. Y eso es lo de aquí abajo, el músculo gastrocnemio que se mueve antes. Al mover la extremidad, la mano, el brazo, hay una inestabilidad postural y esto también va a ser señalizado para acá. Cuando nosotros hacemos esta cosa, esa tarea motora, tirar, nosotros no nos vamos contra la pared, ¿cierto? En general. En general, nosotros no nos vamos contra la pared, ¿ya? Nosotros mantenemos nuestra postura. Y esto es porque tenemos circuitos que están mandando información para corregir los cambios en la postura. Cuando caminamos, todo el tiempo estamos corrigiendo la postura para no caernos. Cuando andamos en bici, en scooter, cuando hacemos algún tipo de malabarismo, cuando trastabillamos, como decía mi abuelita, y no nos caemos, hay un montón de circuitos relacionados con mantener la postura. Cuando nos caemos falla. ¿Mm? Y eso falla con la edad. Ya voy a contestar la pregunta, Esto falla con la edad. Y esto es algo que probablemente ustedes lo han visto en los ancianos más cercanos a ustedes. Yo tenía una tía abuela que, la tía abuela tuvo como 500, vivió como 500 años, ¿eh? Entonces, la tía abuela se pasaba cayendo. Y era como un chiste familiar, de que la tía abuela se pasaba cayendo. Y claro, lo que pasa es que la tía abuela no podía hacer esto. Se demoraba mucho en hacer este movimiento. Em, Tenía otra tía abuela, que ese caso yo lo vi, ya yo era más grande, y vivía más cerca de la tía abuela. Esa tía abuela se cayó muchísimas veces, se rompió bastantes veces los brazos y las piernas porque no alcanzaba a hacer este movimiento. Además estaba media ciega, entonces no alcanzaba. Y bueno, yo no la veía con moretones y claramente no era alguien que le pegara, sí, se veían, había testigos de los porrazos. Entonces, esto, hay un deterioro en estos reflejos con la edad. Eso es lo que quiero decir. Entonces hay que tener cuidado con nuestros adultos y cuando nosotros también seamos adultos tenemos que tener esas precauciones. Cuando existe un calambre, pregunta Jorge, eso es otra cosa. Yo no entiendo muy bien el asunto de los calambres. A ver, lo entiendo más o menos. Hay una contracción de un músculo y ese músculo no puede relajarse. El músculo está tan contraído que genera dolor, porque vimos en las clases pasadas que hay fibras que están inervando los músculos, las fibras intrafusales, por ejemplo, y eso puede generar dolor. Entonces el músculo queda contraído. No necesariamente, bueno, en esta tarea motora que yo le estoy mostrando en esa diapositiva, claro, puede haber un calambre también, ¿ah? Pero en general no. No sé, pero no sé qué es lo que estaba pensando cuando hizo la pregunta. Entonces, si lo puede clarificar, em,
o darme más información, quizás yo le pueda dar una respuesta más precisa. Profe, no sé, se me hacía, por cómo estamos hablando del órgano tendinoso de Golgi y estamos hablando de estos centros motores, se me ocurrió que, por ejemplo, era un fallo o alguna señalización que no se realiza bien, no tengo idea. Entonces, Perfecto, ya, muchas gracias. Claro, claro, porque estos centros no son infalibles, ¿ya? Entonces, y hay momentos en que nosotros generamos mucha fuerza, ¿no? Imagínense cuando ustedes están haciendo halterofilia y están levantando esa cantidad brutal de kilos, o, o cuando están corriendo la maratón o están corriendo una carrera relativamente corta con mucha fuerza, ahí se genera mucha fuerza y están contrayendo, relajando los músculos a muy alta velocidad. Entonces ahí puede que hayan fallas. Así que por ahí va la cosa. Efectivamente el sistema no es infalible. ¿Mm? Y de hecho, ustedes saben, ocurren lesiones musculares. O sea, los deportistas se cortan los ligamentos, hay contractura, y eso lo leemos. A mí no, yo no sigo el fútbol, pero en las noticias se ve, ¿no? Que Arturo Vidal tuvo un corte de ligamento y ahora tuvo que ir al médico no sé qué, que está en Miami, que es el experto en ligamentos de futbolista, de ese tipo de ligamentos, y la gracia es que la recuperación es muy rápida con respecto a otros métodos, ¿no? Así que ocurre. Probablemente ustedes están más enterados de eso que yo. Ya, alejémonos un poco más de estos núcleos, porque estos núcleos llevan información, pero a donde quiero llegar y a donde quiero que pasemos un poco más de tiempo, es a qué es lo que pasa en la corteza. Ahí está, la corteza. Hemos visto en este curso varias cortezas. La corteza visual, ¿se acuerdan? Estaba aquí en occipital y vimos que había un montón de regiones, B1, B2, B3, estaba esta otra cosa MT. En esa MT, por aquí más o menos esta MT, estaba la neurona de Jennifer Aniston, la neurona que reconocía a Hale Berry, esas estaban por ahí. La corteza somatosensorial está aquí, justo después de esta, más o menos donde está mi mouse. La corteza auditiva está por acá, vestibular es un poco más chiquitita, gustativa está por aquí abajo, eh, y esto es las áreas motoras. En general ustedes van a ver estos dos nombres, área motora primaria y área premotora. También van a ver por ahí área motora secundaria. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es, estos son nombres de cuando se empezaron a estudiar estas áreas. Aquí están las neuronas que si nosotros estimulamos eléctricamente llevan al movimiento de una extremidad. Aquí, en el área premotora, también existen esas neuronas, pero uno tiene que estimularlas con mucha más intensidad para que ocurra un movimiento. Pero vamos a ver que hay una cosa súper interesante que ocurre en esa área, y la vamos a ver, yo creo que parece que en la otra clase. ¿Mm? Las famosas neuronas espejo están ahí. Entonces, estas son el área motora primaria y el área premotora. Ambas, por supuesto, están involucradas en el control del movimiento. Y esos nombres vienen de estos experimentos que yo les dije. No significa que la premotora tenga menos relevancia. No, no, no. Esto es como los nombres de cómo se descubrieron estas áreas. Aquí vino la persona y sacó un pedazo, una rebanada de este cerebro, y aquí nos está mostrando una fotito de ese cerebro. Cada puntito probablemente no se ve muy bien en sus pantallas, en la mía tampoco, pero no importa. Cada puntito representa el soma de una célula. Esta corteza, como todas las otras cortezas, tienen capas. Aquí arriba, si se fijan bien, hay un color. Básicamente no hay célula, esa es la capa 1. Aquí hay un montón de puntitos, la capa 2, la capa 3, 4 están fusionadas aquí. Si se fijan con atención hay unos puntos más grandes, unas bolas, esos son los somas. Y más abajo hay unas, más que bolas, hay como unas papas, si se fijan bien, unas berenjenas, todas las frutas de la feria las pueden ver aquí en esta área. Y esas son células grandes, células piramidales de las que hemos hablado, y esas se llaman células de Betz, y también hay células no de Betz. Y estas están involucradas en el movimiento, en el control del movimiento.
¿Para dónde mandan información esas células? Aquí está la corteza. Déjenme ver para ver la siguiente diapositiva. Ya la vi, ya la vi. ¿Para dónde mandan información? Entonces aquí tenemos estos dos lugares, esta corteza aquí azulita, esta rojita. Esta manda información, sus axones. Esto se llama cápsula interna, estos son nombres anatómicos. Y aquí, fíjense, hay dos tractos, el tracto córtico espinal y el córtico vulvar. Entonces, con estos nombres complicados, tenemos que empezar a disectarlos. Entonces, ¿qué significa córtico espinal? Que va de la corteza a la médula espinal. Ese es el rojito. Entonces, fíjense el rojito. No, perdón, ese es el azul. Ese es el azul, pasa por aquí y llega aquí a la médula. El córtico vulvar es el que manda información ay, ¿cómo se llama? Al encéfalo. ¿A dónde? Al núcleo rojo. En algún momento nos va a salir el núcleo rojo. Todo esto manda información, fíjense, ipsilateral. No hay información contralateral todavía, ¿ya? Aquí está el núcleo motor trigeminal, todavía esto está muy arriba en el puente. Esto es en la médula, y aquí hacia el final, hacia abajo, si se fijan, en este caso, en el córtico vulvar, hay una información que va al otro hemisferio, al contralateral. Entonces, todo esto nada más que es para decirles que hay dos tractos, dos caminos, dos carreteras que mandan información. Una manda información aquí en el puente, arriba del puente, al núcleo rojo, y los dos mandan información hacia abajo. Esto es importante porque recuerden que hay información que llega a muchas partes. Fíjense estos de acá. Esto de acá es la formación reticular, ¿ya? Entonces, esto todavía está arriba en la médula. La formación reticular está más o menos por acá, si es que están viendo mi carita. Bueno, esto es lo mismo, la corteza primaria, ya. Hay un mapa, porque nosotros cuando vimos la corteza somatosensorial vimos que había un mapa, y había un mapa súper detallado, estaban cada una de las partes del cuerpo detalladas, y de hecho en una diapositiva nosotros vimos un mapa en el cual estaban cada uno de los dedos, y vimos un experimento en el cual se cortaba un dedo al mono, y luego el área de los otros dedos se hacía más grande. Entonces, esto es para decirles que hay mapas, y incluso dentro de cada uno de los dedos había células que respondían, que adaptaban rápido y adaptaban lento. Entonces la pregunta es válida. ¿Hay un mapa acá? La respuesta corta es que sí hay un mapa, pero el mapa es diferente. Este mapa tiene que ver con los movimientos, no tiene que ver con el músculo. No hay un control del músculo desde aquí. Hay un control del movimiento en general de las extremidades. Entonces, fíjense, toda esta parte, aquí es donde se veía parte del pie, si ustedes se acuerdan. Estas son las extremidades inferior. Esto es el tronco. Esto de aquí, en este color azulito, las extremidades superiores. Si se fijan, no está aquí dibujado cada una de las partes, porque en general no es así. Este mapa no tiene que ver con el control de un músculo, tiene que ver con el control de movimientos. Y lo vamos a ver en un ejemplo. Estos son la región que controla los movimientos de la cara, y así. Entonces, las células aquí en la corteza motora controlan movimientos y no cada uno de los músculos. Cada uno de los músculos, eso se controla en la médula, como vimos en las clases pasadas. Este es un experimento que nos muestra cómo funciona. Entonces, aquí esto es el cerebro de un monito. Vamos a estudiar esa parte del cerebro. Se van a registrar todos esos lugares. Cada circulito es un lugar en el cual se registró, se puso un electrodo y se vio si había
disparo de potenciales de acción en esas células, pero frente a ¿qué? Frente a varias cosas que hizo el monito. Entonces, fíjense, cuando el monito llevó la mano a la boca, esas fueron las regiones donde se vieron potenciales de acción. Cuando el monito hizo algo defensivo, una conducta defensiva es esta. Voy a ver si me están viendo. Esto es una conducta defensiva. Esto también es una conducta defensiva. ¿Ya? Esta es una conducta defensiva. Esta es una conducta defensiva. Esos son conductas defensivas. Entonces las conductas defensivas, fíjense, estuvieron en células en este lugar. No hay músculos. Y vamos a ver en la siguiente diapositiva, en la siguiente diapositiva como un poco más esto. Manipulación espacial al medio del espacio, o sea, frente al mono, aquí en todas estas regiones. Alcanzar algo está bastante cerca, ¿se fijan? Buscar algo y tomarlo, un juguetito o algo así. Y esto tiene que ver con saltar o con escalar. No me pregunten cómo hacían para que el mono saltara en este experimento, porque en general los monos están inmovilizados, así que no me pregunten cómo hacía eso, ¿ya? En otra región. Entonces, el punto, la conclusión de este experimento es que hay áreas que tienen que ver con cierto tipo de movimiento, y no con el movimiento de un músculo, no con la contracción de un músculo, sino con el tipo de movimiento. Entonces, estas neuronas de acá señalizan hacia la médula, directa o indirectamente, para que en la médula ocurra la distribución de información, cuáles son los músculos que se van a mover. Recuerden, hay también generadores de patrones en la médula, entonces probablemente esta información desde aquí sale a los generadores de patrones y luego a cada una de las motoneuronas. Este es un experimento en el cual estamos viendo la conducta del mono. Aquí está en el reposo y el mono se lleva la mano a la boca. Entonces, cada uno de las cruces significa dónde estaba la mano al comienzo del experimento. Cada uno de los círculos es cuando la mano cuando termina la actividad motora. Entonces, fíjense, independiente de dónde está la mano al comienzo, las cruces, independiente de dónde está, la mano llega ahí. Y esas son unas células específicas de una parte, ¿no? Entonces, independiente de dónde está, esa célula va a disparar y cuando dispare, la mano se va a llevar a la boca. Aquí en B, lo que se ve es la actividad, de que cuando el mono se lleva la mano hacia el centro del cuerpo, ¿ya? Eso que llamábamos protección. Entonces, todo esto es la misma idea. Esta es otra neurona, Entonces, independiente de dónde estaba la mano al comienzo del experimento, siempre se la lleva ahí y esa neurona que se está registrando siempre dispara potenciales de acción para esa tarea, independiente de dónde está la mano al comienzo. Voy a tomar agua. No sé si hay preguntas en esta parte. Ya, no hay preguntas por mientras. Entonces, este es un descubrimiento súper importante, porque lo que nos dice es que el disparo de las neuronas en la corteza motora tiene que ver con creo que aquí lo puse, no lo puse, tiene que ver con la intención del movimiento, ¿ya? La intención del movimiento. Yo voy a mandar mi mano de donde esté a la boca, a rascarme, a la guata o a hacer algún tipo de movimiento, ¿ya? No al control de cada músculo por separado. Eso ocurre en la médula. Este es un experimento, probablemente debía habérselo mostrado antes. Esto es para mostrar que cuál es el lugar de origen de los movimientos motores. Es la corteza motora. Aquí se está registrando una célula
Entonces, si nosotros registramos esa célula, lo que vemos son esas rayas. Cada una de esas rayas es un potencial de acción visto desde afuera de la célula. Aquí el mono está vivo, no hay microscopio, aquí se mete el electrodo nada más, y cuando se empieza a ver actividad, estos disparos de potenciales de acción, ahí se deja el electrodo. No hay manera de ver dónde está. Uno sí puede estimar en qué área está, eso sí, pero no se ven las células. Entonces luego sabemos que aquí viene la neurona, va a hacer su sinapsis en la neurona motora, en la médula espinal, y esa lleva su sinapsis al músculo. Aquí están los electrodos en el músculo y se ve que ocurre un movimiento del músculo. Y si nosotros ponemos uno al lado de otro la señal, aquí está el potencial de acción, y si vemos al mismo tiempo la señal del músculo, a qué hora se empezó a contraer, obviamente el músculo se contrajo después, ¿no? Esto es relativamente obvio, pero era un experimento sumamente importante y hay que mostrarlo para que nosotros sepamos de dónde viene el movimiento. Pero resulta que hay células que tienen preferencia para ciertos movimientos. ¿Se acuerdan que cuando estábamos hablando de la corteza visual, vimos que habían columnas de células y habían células que respondían solamente o principalmente a estos rectángulos que venían verticales? Había otras que respondían principalmente a rectángulos con cierto ángulo, otras a rectángulos horizontales. Bueno, aquí ocurre la misma idea. Hay células que tienen preferencia de movimiento. Hay algunas que van a disparar, por ejemplo, miren, este es un experimento en el cual aquí está el monito, tiene un joystick, y el monito tiene que mover el joystick en ciertas posiciones. Entonces a este se le llama 0, 90, 180, 270 grados, así es como lo vamos a ver. Entonces la pregunta es, ¿las células que son todas las neuronas motoras, o cada neurona motora más bien, dispara para todos los movimientos? La respuesta es que no. Una neurona motora dispara potenciales de acción con cierta preferencia de los movimientos. Este del experimento es un poco complicado, vamos a ver si lo puedo explicar bien. Si no, aquí abajo está vamos a llegar a esto. Lo que se muestra aquí es que esto es el eje del tiempo, menos algo. Aquí empieza el movimiento motor en 0 milisegundos, y aquí está el tiempo en milisegundos. Cada una de esas líneas representa una célula cuando se hizo una vez el registro. Aquí se hizo 5 veces el registro, el experimento. Cada rayita representa el momento en que se disparó un potencial de acción. Entonces, esta célula de acá, vamos a ver, cuando ocurrió el movimiento, este de aquí es 90 grados, cuando ocurrió el movimiento, que empieza en la línea roja, fíjense, no dispara potenciales de acción. Pero fíjense cuando se hace el movimiento a 180 grados, fíjense, después de la línea roja hay un montón de disparos de potenciales de acción. Pero fíjense qué pasó antes. Antes de la línea roja también. Entonces, ¿qué significa esto? Las neuronas empiezan a disparar potenciales de acción, y como les mostré en el figura anterior, este disparo aparece antes de que aparezca el movimiento. El movimiento está en tiempo cero. Entonces, esta neurona tiene preferencia por 180 grados, por 225 grados, fíjense, dispara potenciales de acción en toda esa región, también por 135, pero fíjense cuando el mono mueve hacia la derecha, ¿qué pasa antes y después del inicio del movimiento? Esa célula no dispara nada, fíjense, no hay ninguna rayita en ni aquí abajo, en ninguna de las líneas, ninguna de las veces que este mono hizo el experimento o el movimiento. Cuando lo hace a 0 grados tampoco hay, cuando lo hace a 315 tampoco dispara potenciales de acción. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que este monito o esa célula en este mono tiene una preferencia, y la preferencia es hacia la izquierda, claramente, ¿cierto? O más o menos entre 90 grados y 225 grados.
Más o menos esa ahí, porque ahí es cuando dispara potenciales de acción. El caso probablemente que dispara más es este, 180 grados. Este es curioso porque, fíjense, dispara potenciales de acción antes, pero después o durante el movimiento muscular parece que ya dispara menos potenciales de acción. Bueno, no importa. El punto es que esta neurona dispara cuando el mono mueve la palanquita hacia la izquierda y no la dispara cuando la mueve a la derecha. De hecho, fíjense, no dispara ni un potencial de acción y antes estuvo disparando potenciales de acción. Entonces, todo esto nos lleva a la misma idea. Lo que hacen las células es que dan la intención del movimiento o dan la iniciación del movimiento, no del movimiento o de la contracción de cada uno de los músculos. Eso no, ¿ya? Es el movimiento genérico, mover el brazo hacia la izquierda. Perdón, voy a tomar agua. Uy, se me está acabando la batería. Este es un experimento sumamente interesante y que marcó un punto sumamente importante en la neurociencia y en la neurofisiología, que fue el descubrimiento de las neuronas espejo. Yo ya les conté que esta parte de aquí se llama corteza motora primaria y hacia adelante, hacia frontal, está esta área que se llama premotora. Entonces, el experimento, los investigadores están investigando qué pasa qué ocurre en esas células. Y este es el experimento. Vamos a ver si lo explico bien porque a veces me confundo. Denme un momento porque esto me... Ahí está. Entonces, cada línea de aquí representa una vez que se hizo el experimento. Cada rayita, aquí parece que fueran unos cuadrados, pero hay muchas rayitas, muchos potenciales de acción. Por ahí se ve uno individual, ¿ya? Entonces, cuando aparecen muchas de estas rayitas, significa que hay disparo de potencial de acción. Este es el experimento. El investigador va a agarrar unas bolitas. Eso es lo que va a pasar. El investigador agarra unas bolitas y luego el mono con su mano agarra estas bolitas. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es que esta parte es obvia. Cuando el mono, porque esta es una parte motora y ya se sabía que esa neurona que se está registrando tiene que ver con el movimiento de la mano para agarrar estas bolitas. Cuando el mono agarra las bolitas, se disparan muchos potenciales de acción. Perfecto, eso es lo que uno espera para una neurona motora o premotora involucrada con este movimiento. Lo que fue totalmente inesperado es que esa neurona dispara potenciales de acción cuando la mano de otra persona hace el movimiento motor. Y eso fue una revolución en la neurociencia. Entonces, de nuevo, el mono, la neurona dispara cuando el mono hace la tarea motora, pero esa misma neurona también dispara cuando otra mano, que no es la mano propia, hace esa tarea motora. Entonces, ¿cuál es la interpretación? Hay múltiples interpretaciones, ¿ya? Pero la interpretación más canónica es que esta neurona tiene que ver con intención de movimiento. Entonces, cuando ve esto, de alguna manera, no me atrevería a decir predice, pero esta neurona puede ver ese movimiento y de cierta manera prepara al sistema para este movimiento. Esto es lo que nosotros pensamos siendo humanos, no necesariamente es así. Repitamos ese experimento de otra manera, ¿ya? Porque esto está sumamente interesante. En lugar de que venga la mano de la persona, que lo haga un alicate. Fíjense lo que ocurre. No dispara ningún potencial de acción cuando es el alicate el que hace la tarea motora. Obviamente dispara potenciales de acción cuando el propio mono hace la tarea motora.
Interesante. Fíjense que la mano está involucrada. La mano está tocando el alicate. Sin embargo, la mano no es la que hace la tarea motora, es el alicate. Entonces, el cerebro obviamente se da cuenta que la mano no está involucrada en la tarea motora. Interesante. ¿Qué pasa si el mono hace la tarea motora, pero el mono no está viendo? Porque todo esto el mono estaba mirando. Es obvio, ¿no? El mono está mirando la mano propia, la mano del investigador, la mano con el alicate. ¿Qué pasa si el mono no mira la mano? Obviamente se disparan potenciales de acción porque esta neurona está relacionada con este movimiento. Entonces, esto fue un descubrimiento sumamente importante para la neurociencia, el que hubieran neuronas de espejo que de alguna manera predicen o predisponen al sistema a, a hacer cierto movimiento. Ahora viene el mito, y el mito es que, y esto es un neuromito muy fuerte en algunas partes incluso de la psicología, es que esto mismo ocurre para las emociones. Y eso no hay ninguna evidencia de que eso ocurra, de que esto sea así. ¿Ya? La neurona espejo es una neurona motora que está en el circuito motor, no está involucrada con el procesamiento emocional. Hay gente que dice que cuando ocurre, cuando, por ejemplo, yo veo algo muy triste, veo a una persona llorar, también me da pena, ¿cierto? Eso es un extremo de la empatía. No siempre están así. Y entonces eventualmente me dan ganas de llorar y ahí hay una neurona que está disparando. No, 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 no. No hay ninguna evidencia de que eso sea así. De hecho, la empatía es bastante más complicada. Lo poco que sabemos es bastante más complicada que una neurona disparando potenciales de acción. Son grupos de neuronas haciendo cosas que todavía no entendemos muy bien. En este caso es bastante simple, porque el sistema motor es bastante más simple. Dispara potenciales de acción la neurona en la corteza motora y eso manda información hacia la médula. El circuito es relativamente simple. La empatía es muchísimo más complicada. No hay ninguna evidencia que haga pensar de que haya una neurona que esté haciendo esto. Son grupos en el caso de empatía, por ejemplo. ¿Ah? Es bastante más complicado ahí. Yo lo he visto en el TikTok, ¿ah? Lo he visto múltiples veces y lo he leído incluso. Así que las neuronas espejo son neuronas motoras. Esto es controversial, porque hay gente que no cree en las neuronas espejo y dicen que esto es un artefacto. Entonces, esto es noticia en desarrollo de hace 20 años, o quizás 30. Pero resulta que los movimientos motores, si bien empiezan en la corteza, aquí, en la corteza, hay neuronas motoras neuronas de la corteza motora que no les he mostrado, y se las voy a mostrar ahora, que van a otros lugares, que van a estos centros que se llaman ganglios basales. Y aquí se los puse, ¿no? Ganglios basales. Y estos ganglios basales modulan em, la señal que viene desde la corteza. Y vamos a ver hacia la siguiente clase qué es lo que pasa cuando hay problemas en los ganglios basales y de ahí viene esta idea de que hay una modulación de la señal. En resumen, los ganglios basales son una suerte de filtro. Hay un filtro de la señal de la corteza motora. Si no hay ganglios basales, los movimientos son muy, muy así. Fíjense este movimiento. ¿Mm? Pero cuando nosotros hacemos, yo puedo hacer esto. ¿Mm? Y esto es porque hay bastante control, vamos a llamarle inhibición en los ganglios basales, y me permite hacer este movimiento bastante fino, mover un poquito para arriba, mover un poquito para abajo, sin tener esto. Si hay una pregunta. Profe, entonces, ¿qué pasa cuando con los ganglios basales? ¿Qué pasa cuando uno le genera un tic nervioso? Tic nervioso cuando uno mueve mucho ciertos gestos. ¿Qué pasa con los ganglios basales? ¿Qué pasa con la información hacia dónde va? Yo ¿Qué creo que pasa con eso, con eso? sí, yo creo que eso no, a ver, sin duda pasa por los ganglios basales, pero no me queda claro que eso esté relacionado con los ganglios basales. Pero no lo sé, ¿ah? Ahora lo dudo. La respuesta es no lo sé. No sé si Ok. están involucrados los ganglios basales en eso. Voy a buscarlo, ¿ah? Pero no lo sé. Ya. Entonces, la cosa es más complicada y este es el resumen aquí en A.
el resumen de toda la historia que yo les voy a contar. La información sale desde la corteza motora, esa flechita son los axones que van a esta región, son dos regiones, caudado y putamen, esto se llama cuerpo estriado. La sinapsis es glutamatérgica, excitatoria. Del caudado y el putamen, son de este color que no tengo idea cómo se llama, damasco, están aquí. Damasco arriba, el caudado arriba y el putamen abajo. De aquí salen axones inhibitorios, GABAérgicos, que van al globus pallidus y a la sustancia negra. El globus pallidus está aquí, abajo o al lado, por decirlo así, del putamen. La sustancia negra está bien lejos, está más bien hasta hacia el puente. No está en el puente, pero está bastante lejos. Está aquí, la sustancia negra. Hay dos partes de la sustancia negra. De ahí la información va al tálamo y esa información es información inhibitoria. Y desde el tálamo, en el tálamo hay células que disparan potenciales de acción todo el tiempo, tónicamente, y de aquí regresa a la corteza motora y libera glutamato. Pero fíjense que hay más cosas en este diagrama que yo le puse. Hay sustancia negra que manda información a este circuito, pero también recibe información. Hay núcleos subtalámicos que mandan información hacia allá, hacia estos circuitos, pero también reciben información y es información inhibitoria. Y finalmente está este lugar que es el colículo superior que recibe información inhibitoria, que es uno de los núcleos que yo les mostré aquí arriba, el colículo superior que está involucrado con el control de movimiento. Ya, entonces este es un diagrama bastante complicado, como pueden ver, y vamos a ir tratando de ver punto por punto. Entonces, el primer punto es la información que va desde la corteza hacia el cuerpo estriado, que en humanos y más bien en primates se llaman caudado y en putamen. En los roedores, como rata y ratón, no hay diferencia, es todo lo mismo, ¿ya? Y se llama estriado. Recuerden, después va la información aquí al globo pálido y lo vamos a ver al tálamo y después se devuelve y hay esta información que aquí le está dibujada hacia los lados. Entonces, vamos a tener que ver todas esas partes. ¿Dónde está el cuerpo estriado? Que es el lugar al que van los axones desde la corteza motora. En el humano, aquí está, nosotros tenemos bastante corteza. Esta cosa de aquí es el cuerpo calloso, donde van los axones desde uno y hacia el otro hemisferio. Aquí abajo está esta estructura. Esta estructura es relativamente grande. Es esta estructura, ahí está el caudado y el putamen. ¿Dónde está la diapositiva? Entonces aquí está. Y tenemos dos, uno por cada hemisferio. Aquí está la sustancia negra que va a aparecer también en esta historia. ¿Dónde están en el roedor? En el roedor está aquí también, está hacia adelante, está abajo de la sustancia blanca. Es bastante grande en los roedores, si se fijan aquí. Es como una pelota de fútbol americano. Para ellos es fútbol, nada más. El de nosotros es soccer. En términos de volumen, en nosotros los primates es bastante más pequeño, en términos de volumen general. Aquí está bastante más, así es como en verdad lo vemos cuando vamos a hacer una disección del estriado en los roedores, es más o menos un tercio del cerebro, sin contar con esto que está aquí, que es el cerebelo. Es más o menos un tercio en volumen del cerebro en los roedores. Esto es más cercano a lo que se ve cuando uno hace una disección. ¿Quién está ahí? ¿Quién vive ahí? Hay neuronas, no hay capas de neuronas, pero hay muchas neuronas, más del 95% de las neuronas en el estriado son estas neuronas que se llaman neuronas espinosas medianas, medium spiny neurons. ¿Por qué tienen ese nombre? Porque no son grandes, no son chicas, son medianas y tienen esos puntos. Fíjense que todo esto de acá es la dendrita
y de aquí de la dendrita hacia los lados salen esas estructuras. Esas estructuras se llaman espinas dendríticas y probablemente las vimos a la pasada cuando hablábamos del hipocampo y las van a ver hacia el final del curso cuando el Bernardo Morales les hable más sobre memoria. Aquí hay un montón de espinas que se ven por los lados. No todas son iguales, ¿ah? Unas son grandes, otras son chicas, alargadas, con diferentes formas. Y eso aparentemente tiene que ver con la función. Entonces, están estas neuronas, no hay capas de neuronas. Estas neuronas son GABAérgicas, liberan GABA y proyectan hacia, ya lo vamos a ver, hacia el globus pallidus. Tienen una baja excitabilidad porque tienen mucha expresión de canales de potasio, hay muchas sinapsis córtico-striatales, o sea, principalmente son córtico-striatales, vienen de la corteza, y los disparos de estas células están relacionados con la realización de movimiento, o sea, estas células están en el circuito motor. Lo que no dice el libro, cuando vayan a mirar el libro, es que estos circuitos también están relacionados con otras cosas no motoras, ¿ya? Y eso hay que tenerlo en cuenta también. Ya, entonces, ¿hacia dónde, desde dónde, o más bien, cuáles son los inputs que llegan hacia el cuerpo estriado? Los inputs del cuerpo estriado vienen desde la corteza, fíjense, esta es la corteza frontal, en este caso parietal, también hay temporal, esto no tiene que ver con la generación de movimiento, temporal, no. Hacen sinapsis aquí, aquí abajo está el putamen, el caudado, pero también recibe información desde la sustancia nigra. Y esto es interesante. La información que reciben desde la corteza es, lo voy a escribir por aquí arriba, glutamato. Voy a dibujar solo hasta la M. Glutamato. La información que llega desde la sustancia nigra no es glutamato. Es dopamina. Y voy a escribir hasta la M nada más porque me da flojera. Es dopamina. Entonces, esto es interesante, porque aquí nos va a aparecer la dopamina. Vimos antes en clases pasadas que la dopamina tenía que ver con los circuitos de recompensa, pero en este caso la liberación de dopamina tiene que ver con el circuito motor. Y hay enfermedades como el Parkinson, en el cual hay muerte de las neuronas dopaminérgicas. Entonces hay menos liberación de dopamina y hay alteraciones en los circuitos motores, y eso lo vamos a ver en la siguiente clase. ¿Hacia dónde, me salté una, hacia dónde sale la información desde el ganglio basal? Ya vimos que la información al ganglio basal viene de la corteza y viene de la sustancia nigra. ¿Desde dónde sale la información? Fíjense ahora, esto de aquí es el soma y sale y va al globus pallidus. Hay varias partes del globus pallidus, el segmento exterior, el segmento interno. De aquí, fíjense, hay neuronas que van hacia acá. Este es el ganglio subtalámico, perdón, el núcleo subtalámico. Desde ahí se devuelve al globus pallidus, pero a la otra región del globus pallidus. Desde aquí, desde el globus pallidus, salen axones al tálamo, a una parte específica del tálamo, ventral anterior y ventral lateral, y después del tálamo, la información se devuelve a la corteza. Entonces, este circuito es complicado, yo lo sé. Entonces, repasemos, devolvámonos. ¿De dónde viene la información hacia el cuerpo estriado? Viene básicamente de la corteza y de la sustancia nigra. ¿Hacia dónde sale la información? Sale hacia el globus pallidus, hacia el núcleo subtalámico. Fíjense la morada, sale para allá, pero se devuelve información para acá. Y desde aquí, desde el globus pallidus, que también es GABAérgico, igual que el caudado del putamen, salen axones hacia el tálamo y liberan GABA sobre el tálamo, y esto de acá dispara potenciales de acción, esto libera glutamato de vuelta sobre la corteza. Aquí está a la izquierda con los signos que nos dicen los neurotransmisores. Entonces, desde el caudado y el putamen se libera GABA sobre la sustancia nigra y sobre el globus pallidus. El globus pallidus
este de aquí, moradito, manda sus axones hacia el tálamo, y ese son inhibitorios, GABA, y esto manda sus axones hacia la corteza frontal, y esto es excitatorio. Entonces, aquí tenemos neurotransmisores excitatorios e inhibitorios. Lo último que les voy a contar hoy, porque ya estamos en la hora, vamos a ver si aparecen, es que hay convergencia de información. Más o menos en la corteza tenemos ese número de neuronas, 150 millones, que hacen sinapsis sobre 30.000 neuronas en el estriado, que hacen sinapsis sobre 100 en el globus pálidos, que hacen sinapsis sobre una, en la otra parte, en el globus pálidos cápsula interna o en la sustancia negra paz reticulata. Entonces, ¿qué significa? Hay convergencia de información. Muchas neuronas acá mandan información sobre un grupo reducido de neuronas. Entonces, estas neuronas tienen que computar la información de todas estas. Y lo mismo, estas neuronas de acá tienen que computar la información de todas esas. Y ahí están las razones de los números de neuronas. Pero resulta que esto es un poco más complicado. Nosotros solamente nos vamos a quedar en la parte motora. Entonces, esto es el circuito de la parte motora. Sale la información de la corteza motora, pasa al putamen, al globus pálidos, al tálamo y se devuelve a la corteza. Pero hay otros loops de información que no vamos a ver en este curso. También hay información asociativa. Y eso, fíjense, también va a estos colores, también va a los ganglios basales. Y hay información del sistema límbico también, ¿ya? Procesamiento de la información emocional. Aquí viene de otro lado, viene de la amígdala, el hipocampo, la corteza orbitrofrontal, que es una de las claves en el procesamiento emocional del miedo y del estrés, y van al estriado, al pallidum y también a otros núcleos. No vamos a hablar de esto, ¿ya? Ni de esto tampoco de la información asociativa, pero es para que tengan en cuenta que estos centros reciben información de diversos lugares y distintos tipos de información. Creo que eso es todo lo que les iba. Esto es exactamente lo mismo, el resumen, y con esto vamos a partir probablemente la clase que viene, y la clase que viene vamos a hablar de cómo funcionan estos circuitos y de cómo mal funcionan estos circuitos, y eso tiene que ver con enfermedades neurodegenerativas del movimiento como Huntington y Parkinson. Preguntas. Ninguna, profe. Sí, profe, todo bien.